Y ha llegado el momento. Es miércoles, son las 21 horas y es la hora de la magia de la bolsa. Vamos a destripar, bueno, os traemos un programón brutal, nos lo vamos a pasar fenomenal. Esa debilidad en la demanda de China puede afectar a Estados Unidos, las claves electorales que nos las va a traer Alberto Iturralde y preparaos para lo que viene, que va a ser de campeonato. Todos los valores que van a publicar resultados esta noche, Salesforce a la cabeza, los valores con timing y qué está pasando entre China y Corea, que unos suben y otros bajan. Don Alberto Iturralde, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Miguel, magos, amigos especuladores bursátiles y demás gente de mal vivir. Hoy os vamos a explicar la pesadilla que será realidad, que además no va a ser una, viene con propina, van a ser dos. Así es que, Miguel, cuando quieras comenzamos. Venga, pues vamos a empezar a compartir pantalla. Hoy os traigo, como siempre, os traigo el aperitivo del día con un montón de cosas que vamos a ver que Alberto va a aprovechar para comentarlas. Chicos, si podéis, pinchadme en el archivo que tenemos por aquí. Bueno, muy bien. A ver, Alberto, empezamos de más a menos. Traigo cositas, yo creo que os van a gustar. Reparto de la deuda en Estados Unidos en manos de países extranjeros. Fijaos que el 22,8% de la deuda total corresponde a Estados Unidos, 7,3 trillones. Fijaros, ¿en manos de quién está? En manos de Japón, en manos de China, en manos de Reino Unido, en manos de Bélgica. Me ha sorprendido Brasil, que tiene 217 billones. Alberto, ¿algún comentario al respecto? Sí, porque ese gráfico que estáis viendo ahí ha cambiado en los últimos años de una manera muy relevante. Recordad que hace unos años el mayor tenedor de deuda estadounidense era China. Sin embargo, fijaos cómo en los últimos años eso ha variado. Tiene una repercusión que veremos con las siguientes imágenes que nos traerá Miguel, es importantísima y sobre todo hay que tener en cuenta ese cambio de China del primer puesto al segundo puesto y sobre todo a qué ha dedicado China esos dólares que tiene de Estados Unidos durante los últimos años, que es a comprar oro que de algún modo respalde su yuan en el futuro para transacciones entre China y no solamente segundos países directos, sino terceros países como Rusia y demás, África. De manera que mucho cuidado porque esa pequeña pieza es el inicio de un puzzle que vamos a ir descifrando a lo largo de la presentación que nos va a hacer Miguel. Es muy importante. Bueno, y ahora viene lo difícil, conseguir que el Congreso apruebe el acuerdo sobre el techo de deuda. Ahora mismo en Negocios Televisión conocíamos la noticia de última hora. Pero yo me quedo, además de esta cuestión que es muy importante y muy relevante para el mercado, Alberto, con Biden, que hace caso omiso de las preocupaciones republicanas sobre el gasto en defensa. Si se necesita más dinero, chicos, no hay ningún problema, vamos a conseguir más dinero para defensa. Y yo me pregunto, Alberto, ¿seguirán todos esos valores del sector aeroespacial y defensa, esas Transding, esas Thales y un montón de compañías que lo han estado haciendo fantásticamente bien, subiendo en bolsa, aprovechándose de todo este incremento del gasto en defensa y, por supuesto, de innumerables contratos que están por venir? A ver, sí, pero fíjate, hay algo muy importante en esa noticia. Justo antes de entrar nosotros, José de la Morena explicaba que John Kirby estaba diciendo en ese debate para la votación del aumento del techo de deuda que ellos iban a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial. No nos conformamos con que la evitéis, nos conformamos con que no la provoquéis, que es lo diferente. Fijaos cómo en esa imagen que nos trae Miguel, realmente sigue siendo, ya seas demócrata o republicano, sigue siendo la preferencia el dar dinero a las compañías armamentísticas. Vamos, que cuando la gente dice no, con Donald Trump no se crearon guerras, lo cual es cierto, pero mucho ojo. Porque a los republicanos, no a todos, o por lo menos quizás ni siquiera a la mayoría, les interesa que no se generen guerras. Porque en ese dinero que va a las oligarquías armamentísticas, recordad que los mismos grandes fondos de inversión que tienen capitales mayoritarios en los medios de comunicación españolas, lo tienen también en las Big Pharma, recordad todo el tema de las vacunas, y también en las compañías armamentísticas. Si atáis esos tres cabos, entenderéis aquello de por qué si no te pinchabas un compuesto que ni siquiera evitaba que te contagiaras, ni que lo contagiaras a los demás, eras un apestado en España. Y eso te lo decían los medios que son propiedad de esos mismos fondos que también tienen en su propiedad la Big Pharma. Pero si ahora atendemos al relato monolítico del discurso de qué pasó en Ucrania, es decir, quitamos de la ecuación
el golpe de Estado de Euromaidán, quitamos de la ecuación que Zelensky, cuando gana las elecciones, lo hizo prometiendo a los prorrusos que iba a tener buenas relaciones con Rusia, cosa que luego hizo todo lo contrario, como habéis podido ver. Si quitamos de la ecuación que cuando China se compromete con las Islas Salomón a poner una base militar, inmediatamente Estados Unidos entra en pánico, no estamos hablando de un país limítrofe de Estados Unidos, no, estamos hablando de un país que está por lo menos a 8.000 kilómetros de Estados Unidos. Es decir, que en Ucrania sí puedes tú poner bases y Rusia lo tiene que aguantar, pero los demás no pueden soportar que tú tengas bases a 8.000 kilómetros de tus costas. Eso lo obviamos todos, para establecer un relato monolítico y probelicista. Luego, ojo, porque ahora viene un periodo electoral en Estados Unidos, no nos engañemos. El imperio es el imperio y el imperio se hace, por lo menos a día de hoy, a base de mantener una hegemonía que está perdiendo. A medida que la está perdiendo, tiene que ir tomando recursos de los países satélite, entre ellos Europa. Lo iremos comentando hoy. De manera que mucho cuidado con pensar que el hecho de que Donald Trump gane o el otro gane es bueno o malo para el mundo. No, no, no. Tienen esa hegemonía, tienen esa deuda inmensa que nos ha mostrado ahora Miguel, y esa deuda inmensa obviamente solo se puede ir pagando a costa de ir fagocitando las economías de los demás países. Miguel, continuamos. Bueno, el reloj sigue avanzando. 5 de junio, fecha en la que el Tesoro estadounidense se puede quedar sin liquidez. Todos muertos, Alberto. Yo creo que sería una tragedia. No, fuera bromas. No creo que vamos a seguir viviendo todos si Dios quiere. Bueno, interesantísimo. Del 7,55% que ha subido el S&P 500, el 7,08%, es decir, la mayor parte de la subida, la aportan 20 valores. 20 valores, Alberto, que casualmente son los que ponderan el 29,17% en el S&P 500. ¿Y cuáles son esos valores? Los grandes. Las Alphabet, las Apple, las Amazon, las Meta, las Tesla, las AMD, las Nvidia. Es decir, solamente el 0,47% del total de lo que sube en el año el S&P 500 ha sido aportado por los otros 480 valores. En conclusión, el S&P está subiendo porque suben las grandes, las de gran capitalización. Los buques son los que están haciendo que el Nasdaq vuele y que el S&P 500 también lo haga. Alberto. Sí, eso es muy importante. Fijaos, cuando comenzó la subida de octubre os explicábamos que era muy importante entender que todos los movimientos bursátiles siempre se inician por los grandes valores. Esto tiene una lógica, y es que si fueran los medianos o los pequeños quienes inician un movimiento bursátil, viene el mercado durante meses cayendo y la cosa se gira al alza, si ese giro al alza lo protagonizaran los medianos, los grandes capitales inmediatamente podrían aprovechar con tiempo la subida de los grandes. Y como son grandes capitales y los valores grandes aceptan mucho más capital por ser grandes, obviamente el sistema financiero dejaría de ganar mucho dinero en esa operación. Lo ganarían los pequeños inversores en bloque, en masa, porque ya han sido advertidos de la subida de los pequeños o de los medianos valores. Por esa razón, siempre las grandes subidas y los grandes movimientos los inician los valores grandes. Y para eso, fijaos, yo en su día decía, bueno, ¿por qué os fijáis tanto en el S&P 500 pudiendo mirar el Dow Jones? Vais a ver aquí exactamente a lo que me refiero. Carlos, si puedes pegarle un pantallazo a esto. Mira, esto que tenéis en pantalla es el Dow Jones. Fijaos cómo, a ver si Carlos puedes pinchar mi pantalla. No lo tienes compartido, Alberto. Comparte. Sí, lo tengo compartido. Sí. Sí, ahí está. Fijaos, este es el Dow Jones. El Dow Jones, desde octubre y en muy poco tiempo, fijaos todo lo que sube. Sube un total de un 21%, y estamos hablando de que lo hace antes de llegar a final de año. En 2 meses realiza esa subida tan vertiginosa. Este es el gran movimiento que protagonizan los más fuertes del mercado americano. Recordad que el Dow Jones aúna a los 30 valores más importantes de ese mercado. Y sin embargo, fijaos que el S&P 500, aquí tiene el suelo de octubre, comienza una subida que en ese momento ni siquiera llega desde los mínimos absolutos más que a un 17%, y como veis, en el tiempo tampoco ha superado la zona del 21% que ha subido el Dow Jones en su mejor momento. Pero, como la teoría nos dice que el primer movimiento lo protagonizan los grandes
el segundo los medianos y el tercero los pequeños, fijaos lo que está pasando ahora. Así como el Dow Jones se encuentra Alberto, ya con un descuento. Una Sí, cosa. Miguel. Yo me quedo con la curiosidad, y para completar la explicación de lo que estamos hablando, de que nos saques el Russell 2000, que no sé si lo tienes ahí. A mano no, pero... No, pero yo te lo busco. Perfecto, lo miramos contigo. De mediana y pequeña capitalización. Continúa, ahora lo busco. Muy bien, aquí tenéis cómo está el Dow Jones con respecto a los máximos que marcaba en la primera subida que inicia en octubre y que llega hasta primeros de diciembre. Bueno, pues desde entonces el Dow Jones tiene un recorte aquí lo tenéis, de un 5,80% muy aproximado. Sin embargo, fijaos, ahora sí, el S&P 500, desde que el Dow Jones marcaba sus máximos, ahora está por encima, ligerísimamente por encima. Y, de hecho, incluso el S&P 500 que marcó su máximo de esta subida en febrero, está justo un pelín por encima de ese máximo que marcaba justo en febrero. Lo cual quiere decir que ya ha comenzado la segunda fase del gran movimiento alcista, en el que ya a partir de ahora lo más normal es que esos 20 valores que nos comentaba Miguel vayan ralentizando la subida y los que peguen el tirón son esos 480 valores que en bloque se han mantenido, no solamente en muchos casos ni siquiera subiendo, sino algunos de ellos recortando. De manera que ahora es muy importante que tengamos la habilidad de no dejarnos encandilar por el gran tamaño de las compañías que han subido y tender a comprar esas compañías. Porque lo más normal es que si tendemos a comprar esas compañías nos veamos decepcionados porque las que ahora van a subir son justo esas restantes del S&P 500 que hasta ahora no lo han hecho. De manera que muy atentos porque lo más normal es que este índice, el S&P 500, sea el que tome el relevo que en su día dejó libre el Dow Jones. Miguel, ¿cómo tenemos ese Russell 2000? Pues si me pincháis que he compartido, lo podemos ver. Fijaos, el Russell 2000. Todo lo contrario a lo que nos comentaba Alberto en relación a los índices, sobre todo el Nasdaq 100, que ha sido el más beneficiado, el S&P 500 va con cierto retraso, pero los valores de pequeña capitalización no solo no están subiendo, sino que están cayendo. Aquí vemos prácticamente desde el año 2021 sufriendo y sin ningún atisbo de rebote. Si hacemos la comparativa con el Nasdaq, que lo tengo aquí, vamos a ver si... Fijaos qué diferencia. No tiene nada que ver el gráfico. El Russell está aquí abajo, el Nasdaq está en máximos. ¿Cuándo va a tirar el Russell 2000 o los valores de pequeña y mediana capitalización? Cuando la Reserva Federal acometa las inyecciones de liquidez necesarias para hacer que la predisposición al consumo y del consumidor americano mejore, aumente el consumo de manera exponencial y eso haga mejorar los datos relativos a PMI, en este caso manufacturero, que yo creo que es el más importante y que estamos viendo cómo está luchando con zonas de 50, PMI chino, que hoy conocíamos que tiene cierta debilidad, los PMI van a ir saliendo malos, la confianza del consumidor está a niveles mínimos. Y la Fed, con esa masa monetaria, esa M2 en mínimos, lo que tiene que hacer es inyectar liquidez para empezar a mejorar la predisposición del consumidor americano y que los datos de PIB empiecen a mejorar, si no quiere acabar cayendo en recesión, que es lo más probable, Alberto. Sí, totalmente de acuerdo. Tú llevas avisando ya. Recordad que el hecho de que se inyecte dinero en el sistema financiero, en los activos, no necesariamente va a provocar un problema de inflación como el que hemos vivido en los últimos años. El problema de inflación actual es porque el dinero ha entrado directamente en el sistema comercial, y eso es peligrosísimo. Sin embargo, en el sistema financiero hacen todas esas triquiñuelas, inflar activos, desinflarlos, con muchísima más libertad que si el dinero entrara en el sistema de los ciudadanos, que no es lo mismo. Así es que yo también creo, como Miguel, que probablemente se produzcan esas inyecciones de liquidez, pero recordad, el año electoral es 2024. Es muy probable que intenten de algún modo maquillar esos ahorros de los inversores americanos mediante efectivamente esas QEs que en un momento determinado faciliten aumentar artificialmente la subida de las acciones. Miguel, vamos con más cosas. Vamos con más cosas. Dato nuevo. Por favor, Carlos, pínchame. Este me ha parecido interesantísimo. O sea, lo he visto esta tarde. Fijaos, las ventas de Apple, 394.000 millones. Ahí es nada.
Las ventas del total de todas estas compañías, ojo que tenemos Meta, Sony, la cual me gusta mucho cómo lo está haciendo, apuesto por la ruptura de los 100, Lenovo, Oracle, Netflix, Nvidia y Adobe, es la misma que solamente Apple. Estos son gigantes de la tecnología. Pero un dato más importante, Alberto, el revenue o las ventas por empleado. Fíjate qué partido saca Apple a cada uno de sus empleados. Las ventas por empleado de Apple, cada empleado hace que Apple facture 2.404.000 dólares. Las ventas por empleado de todas estas compañías que tenéis aquí, 831.000 dólares. Algo estará haciendo bien Madre Apple mía. cuando consigue que cada empleado triplique las ventas de 3 gigantes, que aquí también hay gente inteligente trabajando, ¿eh? Sí, de hecho, fíjate que esos 2.404.000 dólares que en teoría produce cada empleado de Apple es una tontería al lado de lo que produce Carlos Nistal, que es quien está haciendo que todo esto funcione. No le hemos saludado antes, lo hacemos ahora. Gracias, Carlos. Miguel, vamos con más cosas. Bueno, pues esta es la volatilidad implícita que tienen los valores que publican hoy al cierre. O sea, aquí agradecemos a Club de Inversionistas, que es la fuente. Y tenemos a Capri, que ha publicado esta mañana, CrowdStrike, al cierre importante, Salesforce, 8,4, se puede mover al alza o a la baja, esta es la media. Tenemos también C3 ahí, un valor que hoy está cayendo un 9%, pero que ha subido muchísimo relacionado con todo el tema de inteligencia artificial, que tan de moda está. Ojo con esa posible burbuja, porque sigue subiendo, pero también, al igual que 2020 fue el año del coche eléctrico, ahora este año está siendo el año de la inteligencia artificial, pero todo al final se pincha. Tenemos a Chewy o a Okta también al cierre, sin más, Beva System, también protagonista de la sesión. Alberto, ¿sabes que el Nasdaq ha tenido uno de los mejores meses de mayo desde el 2005? Pues ahí es nada la cosa, ganancias del 8,4% en el mes de mayo. Y yo digo, romántico. Y todos los bancos que nos decían que nos vayamos a fondos ultraconservadores y que compremos letras maravillosas del Tesoro y que hagamos nuestras inversiones en depósitos o en deuda bancaria al 4% anual o al 5% anual, se han perdido la subida de Nvidia del 100 y pico %, o la de Meta, o la de Amazon, o la de Alphabet, o la de Apple. Ahí lo dejo. Qué casualidad que cuando la banca nos está proponiendo algo, justo ganaríamos haciendo exactamente lo contrario. Miguel, en esa estadística que nos estás poniendo aquí justo enfrente, nos hablas de cómo han sido todos los meses de mayo por año, ¿no? Es decir, desde el año 2005 no había habido un mayo como el de ahora. Madre mía, pero todos a renta fija. Alberto, había muchos factores estacionales. Acuérdate en nuestros últimos programas de 2023 y primeros programas últimos programas del 22, primeros programas del 2023, que ya comentábamos que había muchos factores que nos indicaban que posiblemente íbamos a tener un buen ejercicio. Claro, todo el mundo estaba apocalíptico a finales de año. Todo era malísimo. Cuando tú pronosticaste también en octubre que las bolsas iban a subir, y mucho, que recuerdo las palabras, aquí está, aquí tenéis la barra. Bueno, muy bien. Sin mucho más que comentar. Aquí, bueno, simplemente porque lo veáis, fijaros, todo el sector semiconductores me parece súper interesante, aglutinado en función de las distintas actividades de cada compañía. Bueno, el espectro es brutal. Los semiconductores lo han hecho fantásticamente bien, capitaneados por Nvidia, también muy bien Micron, Lam Research. Ojo que hoy os traigo Intel, que está subiendo un 6% y la dábamos por muerta, pero está resucitando. En fin, sin más, esto te va a encantar. Y luego no nos olvidemos de las claves electorales, que tienes que hablarnos de ello. Fíjate, Alberto, cómo está cayendo el Hang Seng con esos rumores de debilidad en la demanda en China. Habrá que ver si es demanda interna o también está afectando al resto, porque está cundiendo en Estados Unidos y en las bolsas, sobre todo en China, que hay una debilidad de la demanda. Cuando hace solamente un mes conocíamos un dato de PIB maravilloso. Es verdad que el PMI no ha sido muy bueno, atentos al PMI Caixin que vamos a conocer esta noche, pero fíjate cómo cae el Hang Seng. Pero aquí debajo te traigo, en contraposición, que Corea desde el mínimo de septiembre está subiendo un 20%. ¿Qué diferencia de gráficos, Alberto? Sí, y eso es importantísimo, Miguel, porque exactamente está reflejando lo que ocurre en el plano geopolítico. Fijaos que el título de hoy es
esa pesadilla que se hará realidad, o esas dos pesadillas que se harán realidad. Y una de ellas es la que estáis viendo en pantalla. El mercado que probablemente más en moda ha estado durante los últimos 6-7 años ha sido el chino, precisamente por esas revalorizaciones estratosféricas que se adivinan de algún modo justo antes de la caída que Miguel nos está mostrando. Pero fijaos cómo, de una manera extraña, mientras las bolsas europeas suben durante los últimos meses, el Hansen chino cae y lo hace a plomo. ¿Por qué es eso? Porque se está anticipando, y la bolsa siempre lo hace, qué va a suceder en la economía de China. ¿Qué es lo que está anticipando ese movimiento de caída tan vertiginoso? Está anticipando que probablemente Estados Unidos va a forzar la situación geopolítica en el plano bélico para tener una justificación que le permita sancionar la economía china. ¿En qué se basa actualmente la economía china? En su capacidad de distribuir por el mundo todo lo que produce. Pues lo más probable es que ya en China sepan que el problema está en que cuando Estados Unidos intente generar un conflicto con China, todos al unísono, ya visteis lo que pasó con Giorgia Meloni en Italia. Italia iba a ser una pieza fundamental dentro de esa ruta de la seda que China había establecido de cara a poder distribuir sus productos desde China hasta Lisboa. Bueno, pues Giorgia Meloni, aunque inicialmente dijo en su campaña electoral que se iba a asegurar de tener una política fuerte y solamente buscando los intereses de Italia, una vez que ha salido elegida, ¿qué ha dicho? Se acabó la ruta de la seda. Donde dije digo, digo Diego. Y fin del asunto. Y eso es exactamente lo que estáis viendo en pantalla que nos trae Miguel. La salida masiva de todos los inversores de compañías chinas conocedores y conscientes de que en el futuro la economía china tiene que frenarse porque actualmente está produciendo con una distribución ya preestablecida de una forma y esa distribución va a finalizar. Se le va a sancionar impidiendo llevar sus productos a Europa. Cosa diferente será cuáles sean las medidas que adopte China contra los países que actúen de esa manera. Eso ya lo veremos. De inicio ya se está viendo en ese gráfico qué es lo que nosotros vamos a hacer con China. Cuando Estados Unidos nos diga no le podéis comprar a China, los europeos bajarán las orejas y dirán muy bien, no le compramos a China. Y claro, China te dirá ya, pero es que si no me compras, todo esto que yo te estaba a ti dando en dinero, comprándote esto otro, te lo voy a dejar de comprar. Y Estados Unidos dirá, ahí os quedáis europeos y decidid lo que queráis hacer. Pero a China no le vais a poder comprar porque lo digo yo, para eso soy el dueño del cortijo. Y la prueba de eso es que todos los países que se podrían ver beneficiados de esa pausa en la economía china, todos tienen unas bolsas como un cohete. Nos ha puesto aquí Miguel, Corea del Sur. Corea del Sur se va a ver muy beneficiada de esa pérdida de ventas que va a realizar China, que va a sufrir China. Pero no solamente Corea del Sur. Id a la bolsa de Japón y vais a ver otro tanto de lo mismo. ¿Por qué la bolsa de Japón se está viendo beneficiada? Porque la bolsa de Japón ya está descontando que sus productos van a sustituir en gran medida a los productos chinos. Y alguien dirá, bueno, pero ¿eso qué conspiranoico es? ¿Sí? Pues id de nuevo a la primera imagen que nos traía Miguel. ¿Cuál ha sido el país que ha sustituido a China en la tenencia de la mayor cantidad de deuda estadounidense? Japón. Japón ha dicho, vale, te compro toda la deuda, si tú lo que le dejes de comprar a China, me lo compras a mí. Y ahora iréis entendiendo por qué todos los países de la órbita estadounidense en la zona asiática están todos metiéndose con China, generando conflictos, provocaciones. Han llegado ya a muchos acuerdos que la bolsa que nos trae Miguel está reflejando ya. Por eso Corea del Sur sube, por eso Japón sube, por eso todos los títeres de Estados Unidos suben y China cae. Y lo hace de esa manera. Lo iréis viendo durante los próximos meses, ya veréis. Bueno, y los precios de la importación que hemos conocido hoy en Alemania cayendo. Yo creo que la inflación empieza a perder la batalla y sobre todo con un petróleo por debajo de la zona de $70 y abaratándose. Sin mucho más. Nvidia versus Infineon. ¿Por qué está perdiendo hegemonía el mercado o la bolsa alemana en el mundo en relación al market cap? No tiene una Nvidia, no tiene una inteligencia artificial. Capitalización de Infineon, Alemania, 49.000 millones. Capitalización de Nvidia, cerca del trillón, 991.000 millones. Aquí veis la diferencia. Y esto explica que el DAX se esté quedando en la batalla de inteligencia artificial y le esté pesando al menos en el corto plazo.
Eso es fundamental. Fíjate, Miguel, vamos a parar y aquí, en un minutito vamos a dar paso a la publicidad, pero es fundamental lo que nos has traído, porque es la prueba industrial de lo que acabamos de explicar. Infineon es una empresa alemana. ¿Cuál es la vanguardia ahora mismo? La inteligencia artificial. ¿Dónde tiene que estar? En Estados Unidos. Cualquier ingeniero puntero en Europa va a ser inmediatamente cogido por Estados Unidos para trabajar allí. La economía europea es cero ahora mismo. Y va a seguir siendo cero porque Estados Unidos necesita compensar toda su deuda con la economía europea y lo veremos durante los próximos años. Ahora os vamos a dejar un par de minutitos, amigos, para que veáis la mejor publicidad del mundo mundial. Carlos Nistal la va a meter ahora mismo y en 2 minutos, como velas aquí, que continuamos. Ana, cambiando bombillas por LEDs. Sí, somos eficientes. Claro, todo lo que hacemos cuenta. Exacto, todo cuenta. Endesa te da soluciones para ser más eficiente y ahorrar en tu consumo. Y ahora, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro. Para. ¿Que por cada kilovatio hora que ahorre me llevo otro? Sí, y si aún no eres cliente, cámbiate ahora y te llevas un 20% de descuento durante un año. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cambiateendesa.com y empieza a ahorrar. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. Ser el tiempo no es fácil, sobre todo cuando eres el tiempo de alguien como él. Un ganador de Euromillones completamente enamorado. Que si me puedes hacer eterno este momento y que hagas que esto dure para siempre. Cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Bueno, y vamos con la última diapositiva, que no es nada más ni nada menos que todas esas compañías que están luchando por llegar al trillón. Trillón, cerca de 999.999 millones de capitalización, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Y tenemos a las Apple con 2,7 trillions, ahí es nada. Tenemos a Microsoft 2.4, Google 1.5, Amazon 1.2 con la última subida y Nvidia que ya roza el trillón, Meta un poquito más atrasada, 672.000 millones y Tesla en 637.000. Por cierto, Alberto, desde que Elon Musk baila tecno en las discotecas de moda europeas, Tesla está mejorando su performance. Yo ahí lo dejo. Bueno, poca broma. Amigos, ese dato del trillón tiene un componente propagandístico muy importante. Y es que, fijaos cómo las grandes ya han subido. Están llegando a esa capitalización tan emblemática, a cierto modo tan anecdótica, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Pero bueno, publicitariamente sirve de mucho. ¿Y qué es lo que ahora va a aprovechar esa industria que tanto ha subido durante estos meses y que quizás da relevo a los valores de mediana capitalización? Pues justo lo que nos acaba de decir Miguel. Que llegan al trillón, inmediatamente van a aparecer en todas las noticias, seguramente lo van a hacer una detrás de otra, un día aparece una, al de una semana aparece otra que también ha llegado al trillón, y otra, y otra, y otra. Y lógicamente los inversores dirán, onda, lo que me he perdido durante estos meses. Con lo cual su atención se fijará en comprar las empresas que probablemente ya están en un periodo en el que sus núcleos duros ya quieren vender después de la gran subida y ahí podrán subir las de mediana capitalización a las que nadie ha hecho caso durante los últimos meses. De manera que ese dato que nos trae Miguel es muy importante en el plano propagandístico, que es clave a la hora de cometer errores en bolsa. Allí donde esté la propaganda es donde nosotros no debemos estar. Miguel. Bueno, se ha producido gran parte ya de la subida en este tipo de compañías. No quiere decir que no puedan seguir subiendo. Pero bueno, Alberto, vamos a cambiar de tercio. Y vamos a cambiar de tercio porque a mí me gustaría ver el IBEX y el DAX, porque no los hemos visto y yo creo que hay que repasarlos. Y esas claves. ¿Qué va a hacer el IBEX
de aquí al 23 de julio, fecha en la que los españoles deberían estar de vacaciones, pero van a tener que encontrarse votando. Gracias, Sánchez. Muchas gracias, señor Sánchez, por arruinar las vacaciones de 40 millones de españoles. Estamos muy agradecidos. 2. ¿Cuál puede ser la evolución posterior hasta el mes de agosto? ¿Qué casos similares han ocurrido en Europa, Alberto? El caso de Francia o caso de Alemania, en movimientos similares cuando hay periodos electorales. ¿Y qué repercusiones tiene o qué sensación va a tener que tener en relación a la cúspide o el pico de la pirámide el votante español cuando acude a las urnas? Todas estas cuestiones, punto por punto, a ver si me las puedes dar respuesta. Comienza vuestra segunda pesadilla. Fijaos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en los países perdedores, establece un sistema político que le permita gobernarlos desde fuera. Recordad que en aquel momento había dos bloques, el bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos, y el bloque oriental por la URSS, la antigua URSS. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que para poder gobernar un país hay un sistema muy sencillo que se llama el sistema de partidos, oligarquía de partidos. En ese sistema lo que sucede es que, a diferencia de cómo es Estados Unidos en su sistema político, no son los ciudadanos los que deciden. El sistema estadounidense está muy bien organizado para que haya cierta fuerza porque hoy habéis llegado a decir en un comentario en la intervención mía de la mañana que no había democracia en Estados Unidos porque las élites gobiernan, y es cierto, pero fijaos, para que haya una democracia, y esto ya lo dijo John Locke hace ya 300 años y Montesquieu, tiene que haber dos circunstancias clave. Primero, la representación, y segundo, la separación de poderes. ¿Qué es la representación? La representación es que el individuo que esté legislando en el Parlamento represente a sus ciudadanos, y para que eso sea así, se divide todo el territorio de un Estado en X número de circunscripciones y cada circunscripción elige a su representante, que va a hacer las leyes y a negociar cómo hacer las leyes en favor de su circunscripción. Ese ejemplo lo tenemos en el Congreso americano. En Estados Unidos hay un X número de congresistas que legislan para intentar beneficiar a su demarcación. Eso es representación. ¿Qué es lo que tenemos en España? En España eso no existe. Vosotros no votáis a ningún representante, y no hablo solo de España, hablo de cualquier país hispanoamericano. En el sur de la frontera de Estados Unidos hacia abajo, eso tampoco existe. ¿Qué es lo que hay? Listas de partidos. ¿Qué es una lista de partidos? Un jefe de partido nombra una serie de individuos que van a ir en su lista, y si esos individuos no hacen las leyes como el jefe de partido quiere, en las siguientes votaciones no les va a incluir en la lista de partidos. De manera que están obligados a hacer la ley que quiere el jefe de partidos. De esta forma se rompe la separación de poderes, porque el mismo que gobierna, que es ese jefe de partido que ha hecho las listas, es el que hace las leyes, porque de algún modo esos parlamentarios están obligados a actuar como él diga para seguir estando en las listas. Eso implica que esos parlamentarios no te representan a ti, representan al jefe de partido. Y eso es lo más antagonista, lo más contrario a una democracia. Para que haya una democracia tiene que haber ese representante, no listas de partidos, sino representante de su demarcación, Congreso estadounidense, y una separación de poderes, es decir, que ese representante ha sido elegido en unas votaciones distintas a las del presidente del gobierno. En España son la misma elección y prácticamente en toda Hispanoamérica también. Eso implica que al no haber democracia, tu país inmediatamente es gobernado desde fuera, desde quien tiene el poder económico, en este caso desde Estados Unidos. Y eso lo implementó en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, en Francia, Italia, Alemania y España, por poner varios ejemplos. Portugal, Grecia, todos lo tienen. ¿Qué es lo que sucede? Que en Francia, De Gaulle, al ver lo aberrante del sistema nuestro, volvió a Francia, tomó el poder en un golpe de Estado blando y creó una constitución que sí separaba los poderes. En Francia, hoy en día, si hay las revueltas que se están viviendo, es porque el empobrecimiento que está generando Macron genera el descontento de los ciudadanos y ellos sí tienen la sensación de libertad. Fijaos, Macron, la última vez que ganó las elecciones, Macron, ya lo decía esta mañana, un maravilloso colaborador que tiene Negocios Televisión, decía que Macron es un chico de los Rothschild.
Y es cierto. Es decir, Macron está poniendo a los pies de Estados Unidos a Francia. Y todo lo que se cuenta en España de que las revueltas en Francia se deben a que hay un descontento por el aumento de la edad de jubilación es falso. La ciudadanía francesa se está revolviendo porque se está dando cuenta de que están poniendo su país a los pies de los Estados Unidos, destrozando la economía estadounidense. Macron va a un sitio y dice una cosa y va a otro sitio y dice la contraria. Se piensa que no existe Internet y que nadie se va a dar cuenta de que está mintiendo. ¿Qué pasa? Recordad Macron cuando gana las elecciones hace un año. Según gana las elecciones, al de 2 semanas dice que el estado de bienestar se ha terminado y lo tenemos que asumir. Es decir, ya me habéis votado, ahora os voy a dar por el saco. Es exactamente lo que ha hecho y por eso tiene las revueltas que tiene. Luego, ¿qué va a pasar en España? Exactamente lo mismo, pero quizás sin revueltas, porque nosotros estamos ya acostumbrados a ser títeres de otro país. Los ciudadanos somos muy cobardes en España. En Francia se lanzan a la calle, en España no. Con lo cual, a partir de ahora, asumid que en cuanto acaben las elecciones en España, la pobreza que se está viviendo y la consciencia de pobreza que se está viviendo en Francia va a llegar de manera irremisible. ¿Y por qué hasta ahora no se ha producido en España eso? Porque España tenía un proceso electoral posterior a Alemania, que lo tiene en el 2021, a finales de 2021 sale elegido Olaf Scholz y ahí es cuando Estados Unidos da el ok para presionar a Putin para entrar en Ucrania. Es decir, bombardeos masivos, avanzar en la entrada de Ucrania en la OTAN y todo lo que vivisteis en febrero de 2022. Olaf Scholz, cuando estaba Merkel no lo pudieron hacer. Pero ya cuando está Macron, ya tienen la segunda pieza colocada. Y la tercera es Italia y la cuarta es España. Por eso a España se le ha seguido dando dinero a modo de deuda, 48.000 millones que Bittner en esta propia casa denunciaba que no sabíamos dónde estaban, es decir, dinero a medios de comunicación para que ensalcen la figura de Pedro Sánchez y esto pueda de algún modo seguir siendo la mentira de los españoles, y mucho dinero que tendremos que pagar algún día de deuda para mantener un estatus falso, que se romperá cuando hayáis ido como corderitos a votar. Y diréis, ya, pero yo voy a votar a Feijóo, voy a votar a Vox, o voy a votar a Podemos. Da lo mismo. Recordad que Vox, cuando en el Congreso Zelensky estaba criticando a las empresas españolas, en lugar de sacarles la cara, aplaudía, como suele decir César Vidal, como focas. Son más de lo mismo. Ningún partido en un sistema sin separación de poderes y sin representación defiende a los ciudadanos. Defienden su propia corrupción. Y es lo que va a llegar a España a partir de julio del año 2023. Nos quedan 7 semanas, pero a los que os gusta la bolsa, lo más normal es que durante ese tiempo que resta hasta las elecciones, veáis que el mercado funciona ligeramente mejor en España que en el resto de Europa. Precisamente porque el sistema financiero devuelve sus favores. ¿Y cómo devolver los favores a Pedro Sánchez? Manteniendo el tono general de la economía hasta ese momento de la mejor manera posible. No solamente con que no haya problemas financieros, sino que además que las bolsas de algún modo se mantengan en un tono mejor que el resto de países. Con lo cual lo más probable es que vivamos esa mentira, esa farsa, durante 7 semanas más. Después preparaos porque la economía española va a demostrar lo que es. Y es un gran problema de deuda. Ya lo veréis. Miguel. Que salga quien salga, va a ser el chico tercero o cuarto de los Rothschild. Me ha encantado lo del chico. Pero fijaos que encima, el que salga, como obviamente la situación económica es la que es, en el momento en el que la gente se queje, él dirá, ya sea Feijóo, Abascal o Yolanda, ya no sé quién es del de Podemos, dirá, no, es que yo no tengo la culpa, porque esto es lo que me han dejado. Pero seguirá tomando las decisiones que sigan beneficiando a los países extranjeros, porque es que ya no se puede hacer nada. Vais a ver exactamente esa situación. El relato que os estoy contando es lo que vais a vivir. Y ojo, porque esas leyes que han suprimido libertades, si creéis que las va a cambiar el PP o Vox, estáis muy equivocados. Porque esas leyes que han suprimido libertades y dan poder a quien gobierna, son un auténtico chollo para tener controlada a la población, seas del color que seas. 7 semanas para que lo comprobéis. Y los vais a comprobar, ya lo veréis. Vamos, Miguel, con más cosas. Bueno, vamos a la parte de valores. Al final los poderes fácticos están por encima de los gobiernos y de los presidentes. Para nuestra desgracia, sí. Resumen para mí. Vamos con valores. He compartido pantalla, tengo aquí Nasdaq 100, hemos llegado al objetivo, Alberto, de 14.500. Y hoy estamos corrigiendo un poquito, un 0,57 en Nasdaq como es natural. Y una corrección mayor es más que probable. Se ha subido mucho y muy rápido. ¿Podría haber una corrección y podríamos romper este nivel y seguir subiendo?
se puede, pero yo creo que al menos deberíamos de tener una corrección hasta niveles de 13.900. Pero bueno, ahí está la subida, sin mucho más. Yo creo que va a continuar. Sí que espero un cierto recorte en el cortísimo plazo dentro del IBEX 35, pero luego, como os comentaba Alberto, probablemente la sensación positiva vaya aumentando de cara a las elecciones una vez que se vaya aproximando esa fecha. Alberto, ¿algo más? Voy con Celnex. Nada más. Sobre el tema de elecciones, nada más. Celnex, a ver si termina de romper esa zona de resistencia porque está tremendamente lateral durante estos meses. Le ha sacado hoy porque al final está dibujando un triángulo ascendente, suelen romper por el lado recto. De hecho, si lo hiciese, y no nos olvidemos que aquí tuvimos el rumor de OPA y la compañía es opable. Y aquí, si extendemos el triángulo ascendente, podría darnos un objetivo en los entornos de los 49 euros. Estamos muy lejos, ¿eh? Asignatura pendiente, 39.30. La resistencia, objetivo posible, si lo rompe 45. Hoy ha subido un 0,61%. Esta semana vamos a ver. Se producía una noticia muy importante en Celnex. Salía una entrevista en Expansión, creo que era Expansión, de la responsable de Celnex, creo que era la CEO de Celnex, diciendo que no consideraban la posibilidad de una OPA. Eso es fantástico, porque hace unos meses fue el rumor que corrió por el mercado. Y es muy importante que suceda una noticia así en un valor que está muy dormido, porque quizás podría eso de algún modo apuntalar la tesis de Miguel, de que probablemente esa figura se termine rompiendo al alza. Es decir, que te están diciendo que, ojo, no estéis pendientes de Celnex porque no va a haber ninguna OPA, o sea, que no compréis, no estéis aquí. Porque, efectivamente, seguramente no vaya a haber una OPA, porque de hecho, si la han anunciado con anterioridad y no se ha producido es porque seguramente no la va a haber. Pero eso no implica que Celnex no pueda subir. Claro, el núcleo duro de Celnex es el primero que está interesado en que tú no compres ahora, porque si lo que tienes que subir, le interesa que compres cuando ya ha subido. Y por eso tiene tanto sentido esas declaraciones de la responsable de Celnex diciéndonos que, olvidaos chicos, que no va a haber OPA. Así es que estaremos muy atentos por si finalmente Celnex rompe al alza. Seguimos. Apuntad Celnex dentro del mercado español. Bueno, lo hemos traído por activa y por pasiva, tanto en el canal como aquí en Negocios Televisión. Uniper, señores, de niveles de 3,60, 3,70 a 6,13 que ha cerrado hoy, Alberto, hoy un 15,42 y planteábamos, ¿será capaz Uniper, distribuidor de gas en Alemania? Ya sabéis todos los problemas del año pasado, fijaros la caída. Fijaros también el movimiento previo, que había sido alcista. ¿Será capaz de repetir algo como esto? Siempre volúmenes bajos, valor altamente volátil. Enhorabuena a los que hayáis cogido este movimiento tan alcista, tan brusco y tan vertical y tan rápido. Si estuviera dentro, mantendría la serie. Si no estuviera, tendría precaución, porque el valor se las gasta y de qué manera. La volatilidad es muy alta, no apto para todo tipo de inversores, pero el valor, Alberto, está tirando. Esa es la realidad. Desde luego, un auténtico cohete durante estos días, fenomenal. Recordad que en ese tipo de valores siempre hay que introducir una parte muy, muy limitada de nuestro capital para que, obviamente, no, si se retrasa más de la cuenta, no estemos con esa sensación de pérdida de oportunidad. Bueno, me he metido aquí, esto no termina de arrancar. Es un valor que en el pasado ha funcionado de maravilla. Pero fijaos, quería traeros, mientras Miguel antes preguntaba sobre las compañías armamentísticas estadounidenses, quería traeros una de las mayores implicadas en todo este negocio armamentístico estadounidense durante los últimos meses. Su nombre es Northrop Grumman y Zelensky, cada vez que iba a Estados Unidos a realizar algún tipo de comparecencia, veíais detrás en los paneles, en las marcas, tipo Fotocall, igual, y una de ellas era Northrop Grumman. Fijaos cómo técnicamente el valor durante los últimos meses ha tenido una caída muy fuerte. Esta es la caída que realiza desde que comienza el año 2023. Este es el enero del año 2023, justo donde voy a colocar la flecha. Pero lo importante de este valor no es exactamente eso. Lo importante de este valor es que, fijaos, si vamos al pasado, fijaos cómo hay una línea clara, técnica, que es importantísima, que ha frenado la cotización en 4 ocasiones súper importantes. Aquí ya lo veis que máximos tan importantes, aquí una especie de doble techo, ¿lo veis? Es clarísimo este movimiento. Y aquí
la última vez que frena la subida el valor en la línea. Bueno, pues fijaos cómo esta compañía, en el recorte que ha realizado durante los meses que van de enero hasta hoy, ha llegado a un punto en el que coincide con la línea ascendente y con una zona, lo veis aquí, cuántas veces también ha frenado Northrop Grumman sus recortes en la línea roja que figura en el gráfico. Luego, mucho ojo porque podría ser un valor dentro del sector armamentístico al que hacía antes referencia Miguel, que esté preparado para realizar un rebote importante. Así es que atentos, porque lo más normal es que yo desde luego sí creo que se va a ver rebote en el sector armamentístico. Estad muy atentos. No sé si, a ver, bueno, Miguel, yo creo que con esto yo he terminado. Pasa tú a alguno de los valores que llevas. Bueno, continuamos. Carlos, por favor, vamos a mi gráfico. Vale, seguimos, hemos hablado de Uniper. Vamos con la siguiente. Sin hacer mucho ruido, sin llamar mucho la atención. Hablamos mucho de ella, pero es que sigue muy bien. A mí es uno de los valores que más me gusta. Hoy al final ha acabado 0.4 a la baja. Aseguradora alemana Hannover Rueck, HNR1, el ticker, hombro, cabeza, hombro invertido con implicaciones alcistas. Medimos la distancia desde la cabeza hasta la línea clavicular, proyección 206, 207. Estamos casi. Pero es que el valor con poca volatilidad va ganando terreno. Una de las destacadas en el mercado europeo, aseguradora alemana Hannover. Una maravilla, es una maravilla. Ya tuvimos el Gran Premio de Mónaco. Por cierto, hoy notición, Alonso, no tiene nada que ver con la bolsa, pero Alonso confirma una nueva relación. La periodista Melissa Jiménez. Momento salsa rosa en negocios de televisión. Momento salsa rosa, no va a ser todo política. Beismer Mónaco, me alegro un montón por Fernando. Beismer Mónaco, dueña de la mayor parte de los negocios de hoteles, casinos, cadena Hotel de París, cadena Hermitage en Mónaco, sigue haciéndolo bien. Es un valor chiquitito, ya os lo hemos traído aquí, pero es que sigue subiendo. Por lo tanto, a la semana pasada hablamos de él y lo volvemos a traer. Cenergy, otra vez la traigo, porque es que es verdad que está muy vertical para entrar, pero es que otro 4,32 arriba, productos eléctricos, belga, espectáculo, qué espectáculo. El espectáculo de la bolsa y los mercados que también llega a Europa. Bueno, Intel, protagonista de la sesión el día de hoy, Alberto, un 5,97 sube ahora mismo en tiempo real, ahí es nada, rango lateral. Yo, la verdad que la he denostado, con este movimiento dije que había que probablemente los dos. Valor. Triángulo simétrico que rompió por la parte de abajo, con todo el sector semiconductores tirando, Intel estaba pasando penurias, pero bueno, se han puesto las pilas, el mercado empieza a prestar atención en valores de semiconductores que se han retrasado, también está pasando en ST Microelectronics, y desde los niveles de 26,86 que tocábamos hace 3-4 sesiones, hoy hemos llegado a niveles de $32. Camino abierto a esta recta directriz que tenéis aquí, fijaos, que pasa por niveles aproximadamente de $34, aunque el objetivo real natural del rectángulo serían objetivos de 36. Ojo a Intel, que hoy sube un 6%, y nos está diciendo que no está muerta y que quiere apuntarse a la fiesta de los semiconductores. De hecho, Netflix. la semana... Sí, No, simplemente que la semana pasada, cuando nos preguntabais por Intel, nos veíamos obligados a deciros que se acababa de romper un soporte importantísimo y que esa ruptura obliga a aplicar estos. Bueno, pues el hecho de que una vez que ha roto una zona de soporte, levante el vuelo como nos describe ahora Miguel, podría realmente estar adelantando que se va a producir de una vez ya esa ruptura, porque efectivamente, entre otros, a nosotros nos habría hecho salir del valor. Quien ha estado dentro de Intel... Previa trampa, Alberto, muy bien elaborada la trampa, ¿eh? Previa trampa, muy bien elaborada. Cuando veáis estos movimientos en los gráficos, a ver, yo sé que cuando hay que aplicar un stop y el valor vuelve al alza, duele mucho el tener que volver a entrar. Pero, bueno, nosotros en nuestra estrategia tenemos que asumir siempre que los valores nos van a poder sacar en falso. Luego, si Intel nos saca en falso y efectivamente ahora, como parece, quiere romper esa zona de triple suelo con autoridad para duplicar el movimiento del doble suelo y llegar a niveles de $37, tampoco es una mala opción reincorporarnos. De manera que me parece que está muy bien traído Intel y, desgraciadamente, en el análisis técnico tenemos que actuar de una manera disciplinada. Ayer no, hace 3 días aplicar un stop y ahora puede ser una reentrada. Miguel, perdona. Fíjate la trampa, Alberto,
el triángulo simétrico lo rompen por abajo, hacen el pullback arriba a tocar esta recta que servía de soporte, caen, pierden este nivel de soporte, que es muy importante, profundizan y a ver, el engaño es de órdago, total. De órdago, madre mía. Te profundiza la caída hasta 26, a ver quién aquí se incorpora, que lo más probable es que vaya a apoyarse en los 24,5, con todo el sector subiendo, y en 3 días te dicen, chicos, que aquí no ha pasado nada, el engaño está servido. A veces pasan estas cosas. No, pero pero de hecho, fijaos que para poder operar bien en el mercado te tienes que dejar engañar, es que no sabes lo que va a hacer el valor. Tienes que aplicar un stop. Otra cosa es que luego cuando ves esa reacción al alza dices, vale, me has engañado, vuelvo a entrar. ¿De acuerdo? Muy bien, Miguel. Muy buen valor. Bueno, pasamos al siguiente, que era Netflix, que también está con timing alcista, que lo sigue haciendo muy bien, que fíjate que ha roto la resistencia que teníamos aquí en niveles de 3,82, se está manteniendo por encima, a pesar de que Wall Street hoy está en rojo. Camino abierto al 50% de FIBO, al 0,5 de FIBO, 429. La estructura sigue siendo buena, es verdad que ha subido mucho desde el mínimo, más del doble, de 160 a 394. Número redondo de 400 en ciernes, posible nueva resistencia a 460. Que sepáis que el timing es bueno. Salesforce, como una auténtica moto. Ha llegado al objetivo, al 220 que teníamos planteado, pero es que hoy resultados al cierre. A que se marca una Nvidia como la semana pasada y nos sube un 15. Fijaros que velas diarias. Esto es una maravilla, o sea, lo está haciendo muy bien. Toda la tecnología en líneas generales, Salesforce. Adobe, a mí, fíjate hoy también, que hoy hacen el amago de que van a ceder y al final están subiendo 0,39, yo creo que para volver a testear mañana los 4,32. Aquí hay buenos fundamentales, es una buena compañía. Es verdad que se ha paralizado o hay ciertos problemas de competencia con la compañía que compró el año pasado por importe de 20.000 millones, que era uno de sus principales rivales. Recta directriz bajista rompiendo y escape al alza. Camino abierto a 4.36, 4.40. El 50 de FIBO nos daría 4.86. Bueno, que sepáis que hay timing alcista en Adobe, al igual que lo hay en Accenture, Alberto, que ya ha tocado el número redondo de 300, 306. Pero esta es una compañía en la que el board sabe hacer las cosas, mira la estructura técnica de largo plazo, esta corrección hay que aprovechar para tomar posiciones en una serie que es ganadora y el valor ya nos está diciendo, que he finalizado mi periplo y mi purgatorio particular, mi calvario se ha terminado y quiero empezar a apuntarme a la fiesta. Por lo tanto, apuntad Accenture también. Oracle también con timing alcista, sin más, testeando resistencia en 105, buen aspecto, sólido. Molson Coors Beverage, la verdad es que después de esta última caída, que ha llegado al sector retail deportivo, bebidas, ya sabéis que estos son bebidas, zumos, cerveza, etcétera. Hoy está mejorando un 2,27. Bueno, vamos a ver, hay un atisbo de mejora después de la última caidita que se puede quizá aprovechar para incorporarse a la serie, sin mucho más. Y luego ya para terminar... Sí, Alberto. No, sigue, que luego quiero yo hablar del SP. Thomson Reuters, otro protagonista de la sesión, ya sabéis que iba muy bien, también cotiza en Canadá, aunque esta es el NISE, la que cotiza en Estados Unidos, es la que os he sacado. Después de esta última caída, la corrección sana, nos rompe esta recta directriz de corto plazo, pero se vuelve a meter en rango. Fijaros la vela de hoy, 1,74, ¿qué nos está diciendo? Quiero irme a buscar los 133, que es un 4% adicional. El objetivo, seguimos marcándolo en 135. También se podría estar en la serie. Una de mis favoritas para tener siempre en cartera. Constellation Software hace software para empresas a medida. Cualquier retroceso es aprovechado por el mercado para tomar posiciones alcistas en la serie. ¿Te acuerdas la última vez, Alberto, que con esta caída comentábamos ideal para tomar la posición apoyándose en la recta? Bueno, pues ya está testeando de nuevo los máximos. Hoy otro 2,18, valor canadiense, de los de calidad, de los que han tenido rentabilidades muy buenas y de los que se puede estar. Bueno, dentro del sector materiales básicos, hacía mucho que no hablábamos de ellos, pero hoy me he fijado en Cameco, porque está subiendo un 4,39%, está dibujando una figura de triángulo simétrico, y ¿por qué no podría romper este nivel? Simplemente vigilad la serie CCJ Cameco Materiales Básicos, que no han pasado por una buena temporada,
pero que nos está diciendo que al no apoyarse en esta recta directriz, tiene cierta fuerza para intentar romper resistencias 29,70 y 31,30. Así que, chicos, muy atentos a Cameco. Y ya, pues la verdad es que no sé si tengo alguna cosa más, alguna más hay. Royal Caribbean, que lo sigue haciendo muy bien dentro del sector turístico. Otros 4 valores que me gustan, pero que están cayendo, como Cadence Design, ya sabéis, inteligencia artificial, esto ya había que salir. Boyd Group Service, que la verdad me gusta mucho dentro del mercado canadiense, dentro del sector consumo. Apuntar el ticket BYD. Quanta Services, ya sabéis, un proveedor de ingeniería, sobre todo para el Estado, para los Estados Unidos, funciona a nivel nacional. Fijaros qué canal más maravilloso de Quanta Services, PWR. Ayer tenía subidas de un 4% y está cayendo un punto, pero aún así con timing alcista. Y ya para acabar, me despido con belleza, Alberto. LF Beauty, que sigue suma y sigue con esta verticalidad incansable. Bueno, ahí lo tenéis, $104 y subiendo. Hace honor a su nombre y fijaos, estos días atrás, cuando hablábamos de índices, os explicábamos lo importante que es, dentro de lo que miremos en cuanto a índices globales, estar con el que se está moviendo. Y días atrás era el Nasdaq el que saltaba. Fijaos qué salto había realizado el Nasdaq, mientras el S&P 500 estaba prácticamente plano. Bueno, pues atentos, porque el S&P 500, hoy un mercado en Europa relativamente bajista, mirad lo que está haciendo. Está comenzando a superar sus máximos anteriores y a la vez haciendo algo clave para efectivamente realizarse la ruptura definitiva del alza, que es reducir su volatilidad. De manera, amigos, que ahora sí tiene sentido estar cerca del S&P 500, porque la forma que está adoptando el precio podría estar anticipando que durante las próximas sesiones el S&P 500 ya va a terminar de liberarse de esos 4.200 puntos que le tienen anclado durante los últimos meses y alcanzar zonas de 4.300, 4.350. Fijaos, esta barrita de hoy es tremendamente reveladora. Aquí lo tenéis, muy pequeñita, cuando el resto del mercado ha recortado y sus barras son, su barra diaria, la amplitud de la barra diaria es muy superior a la que está realizando el S&P 500. Podríamos estar ante la antesala de la ruptura del alza. Miguel, no sé si lo ves así y además no sé si tienes por ahí ese cierre del mercado para contarnos. Sí, vamos con el cierre rápidamente. Fijaos, Dow Jones Industriales 32.929, 0,3% a la baja. ¿Qué hace nuestro tecnológico Nasdaq 100 bajando 0,66%, 14.270? Ahí esos 14.000 a la baja del número redondo. S&P 500, 4.185, 0,49% a la baja. Russell 2000, el más damnificado, 0,99% a la baja, 1.750. Todo ello con un euro-dólar que coincide con un poco la guía que habíamos dado. Separan las subidas de tipos en Estados Unidos, bajadas de tipos en el horizonte, y el euro-dólar que empieza a hacer terreno 1,0689 camino al 1,05. Bitcoin, $27.000, un 2,7 a la baja. Petróleo, esa ralentización de la demanda en China le está haciendo literalmente muchísimo daño. 2,42% a la baja, 67,92 dólares para el barril de crudo. Esto es un poco el cierre de Wall Street. No sé si queréis que vayamos con valores o ya lo dejamos directamente. Venga. Son las 10:02. Bueno, como tú lo veas. Esto ha sido todo, amigos. Si queréis más bolsa todos los días, echad un paseo por la magia de la bolsa en YouTube, en nuestro canal, en el que todos los días analizamos valores, damos oportunidades, comentamos todo cómo tiene que ver la política y la economía y la bolsa. Y nada, que ha sido todo esto gracias a Negocios Televisión. Muchísimas gracias, chicos de Negocios Televisión. Muchísimas gracias, Carlos Nistal, por haber hecho tan bien que todo esto funcione como lo ha hecho. Y amigo Miguel, gracias por seguir siendo tan dinámico como siempre. Y muchísimas gracias a la producción, que ha estado muy pendiente en este programa de ver cómo hacíamos todo fenomenal para que el vídeo y el programa saliese lo mejor posible. Así que nada, un placer estar en Negocios Televisión, como siempre, próximo miércoles, 21 horas, con la magia de la bolsa. Abrazo, amigos.